Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos. Hoy es 20 de septiembre del 2024 y después de un parón un poco largo, un poquito largo, la verdad, todo el verano prácticamente, nos volvemos a reunir en estos directos semanales, pues mi amigo Juan Ignacio Marrón, ¿qué tal? Pues muy bien, fenomenal, la verdad. Muy bien, ¿no? Y por ahí abajo que lo tengo yo a Samuel Abraldes, también amigo y socio, y también desde Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Mira, disfrutando del sol, que llevamos así 2 días grises. No está mal. Nada, aquí por Sevilla muy bien, ¿eh? Un tiempo fantástico, un poquito de calor, pero esto es una primavera ahora mismo increíble, que no cambie. En O Madrid sea ya no, que... en Madrid ya estamos casi de invierno. Bueno, mucho tiempo sin vernos. La verdad es que, bueno, hemos estado ocupados todos. Juan Ignacio tiene noticias que a ver si hacemos algún tipo de evento para anunciarlas. No sé si hacerlo ahora, pero bueno, podemos dejar ahí como una especie de para crear hype y, Uf. bueno, y comentarlas, aunque probablemente ya mucha gente lo va sabiendo esas noticias. Pero bueno, ya decía, había ganas de vernos porque han pasado muchas cosas y bueno, hay que comentarlas y además precisamente esta semana hemos tenido una muy significativa que ha sido la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que es del tema del que me gustaría hablaros primero o que me explicarais primero, porque ha sido yo creo que un poco sorpresivo, o ya me diréis si no, porque se planteaba al principio que la bajada iba a ser solo de 0,25, ha sido de 0,50 y ahora es donde están todas las especulaciones. ¿Por qué ha sido tan agresiva? Parece que las encuestas o las probabilidades han ido poco a poco tendiendo a un 50-50, ¿no? sobre lo que ha sucedido y efectivamente al final ha sido 0,50, no 0,25. Y hay mucha gente que se pregunta si la Fed sabe algo, si hay más riesgo en la economía del que realmente dicen, o piensan que tienen controlada la inflación y no quieren que se les vaya por ahí el empleo. Bueno, hay algunas incógnitas. Yo reconozco a nivel personal que me ha llamado un poco la atención esa bajada de 0,50. Igual ahora vosotros me hacéis recapacitar y no están así, pero me ha llamado la atención porque la inflación sí, parece que se está controlando, pero todavía no está controlada. Y en principio habían tenido ellos bastante tensa la cuerda, ¿no? No se dejaban llevar, la economía no parece que siga mal, bueno, sí, parece que el empleo tiene cierto deterioro, pero bueno, tampoco es que sea un desastre, ¿no? Por lo menos así a simple vista. Y yo pensé que seguirían 0,25. Yo incluso pensé, digo, igual la sorpresa es que no lo tocan. Y se mantienen igual, siguen manteniendo un poquito ahí ahí los tipos un poquito altos restrictivos pero no, 0,50. Así que, bueno, esa va a ser un poquito la primera pregunta que os quiero hacer, ¿qué es lo que se ha publicado, ¿no? Con respecto al dot plot y las previsiones de Estados Unidos y sobre todo eso, ¿cuál es vuestra impresión, no más allá de los números? Empezamos por ti, Samuel. Vale. A ver, yo siempre llevo ya un tiempo diciéndolo, que Jerome Powell se hizo un Christine Lagarde en Jackson Hole. Si recordáis, Christine Lagarde dijo en Davos que lo iba a bajar en junio sí o sí, y en el caso de Jerome Powell lo dijo en Jackson Hole, que en septiembre vendrían las bajadas. Ahí ya sí que no había ninguna duda, todos teníamos claros que iban a bajar. Como tú dices, la idea era, oye, 25-50. Yo por la mañana, antes de ayer, el miércoles por la mañana, estuve en una reunión de infraestructuras, ¿no? sobre inversión en infraestructuras, y lo primero que nos preguntaron en la bolsa era qué pensábamos que iba a bajar. Entonces, hombre, algunos como los de Nanji decía que iban a bajar un punto, pero no tenían claro del miércoles. Otros hablábamos de 0,25 y 0,50, pero tendrían que explicarlo muy bien. Es verdad que, como decís, en las últimas semanas había una probabilidad, llegó hasta un 61% de que iban a ser 50 puntos básicos, pero luego bajó. Entonces, claro, hay que fijarnos en muchas cosas. Primero, en Jackson Hole, Jerome Powell dijo que no quería llegar tarde, a esa bajada de tipos. En la rueda de prensa el otro día que dijo que había una recalibración o que pensaba una recalibración cuando las cosas estaban bien, y no una recalibración cuando las cosas estuvieran mal. O sea, que ahí hay muchos mensajes, ¿no?, que se han lanzado. Hay una frase que la dice él en la rueda de prensa, no contestando a los periodistas, sino directamente, ¿no?, cuando dice que han bajado los tipos. Y fijaros cómo ha cambiado la filosofía o el punto de vista desde junio hasta ahora, ¿no?
dice que la decisión refleja nuestra confidencia, que va a crecer de manera apropiada, ¿no? Y la recalibración de nuestra política económica va a fortalecer el mercado de trabajo y puede ser mantenido en un contexto de crecimiento moderado e inflación moviendo sustancialmente hacia abajo. Es decir, esto lo dice él en la primera frase, ¿eh? Dice que va a bajar 50 puntos básicos y automáticamente suelta esta frase. Fijaros que hasta hace no mucho todos sus mensajes eran la inflación y la inflación. Iremos reunión a reunión. En junio desaparece eso. Es verdad que hemos tenido, y lo decía él también, que hemos pasado desde el año pasado, donde el mercado laboral era un 3, ¿no? Y la inflación era un 7, y ahora que la inflación está moderándose hacia el 2 y que el paro ha subido al 4, ¿no? Luego, por lo tanto, cuidado que hemos dicho, o yo pienso personalmente que ellos ya se han olvidado de la inflación va a bajar sí o sí, es lo que piensan ellos, y ahora tienen un miedo de llegar tarde a ese deterioro de la economía por el tema del mercado laboral. Es verdad que también, y a una de las preguntas de la rueda de prensa, estaba hablando de la inmigración, es decir, claro, tenemos un aumento de paro y siempre que haya más gente demandando empleo, la tasa de paro aumentará. ¿Y a quién le echaba la culpa? La inmigración, ¿no? De cierta forma, en esa respuesta, si veis la rueda de prensa, le está echando la culpa a la inmigración. Es decir, ¿por qué está subiendo la tasa de paro? Porque hay más personas pidiendo empleo. ¿De acuerdo? Hablaba de que la economía no está mal, de que el mercado laboral se había enfriado. Y entonces, claro, lo que ellos dicen, oye, yo prefiero reaccionar antes de tiempo, y lo dijo ya en Jackson Hole, que no quería quedarse atrás, y lo dijo en la rueda de prensa, yo prefiero bajar 50 puntos básicos, reacciono antes, y tengo material, esto no lo ha dicho así, de esta manera, y tengo material por si la inflación vuelve a subir, puedo volver a subir 25 puntos básicos y me queda como estaba. Y entonces, claro, lo que decíamos esta mañana mi hijo y yo en una charla que teníamos, dice, joder, si llevas tanto tiempo con la inflación bajando y con tipos altos y no ha bajado, por mucho que ahora te equivoques y quieras subir 25 puntos básicos por si acaso, ¿no? Pues tampoco te lo va a arreglar. Yo era de los de 25 y por una sencilla razón, estamos en año electoral y yo pensé que eso iba a influir mucho más. Les ha dado igual, se han metido en campaña bajando esos 50 puntos básicos y metiendo al mercado laboral siempre por delante. Luego, por lo tanto, ellos tienen la sensación de que no se quieren equivocar y que no sea la política monetaria la que enfríe la economía. También decía que como muchos otros bancos centrales habían bajado los tipos, pues que ellos no querían quedarse atrás. Básicamente era eso. Y entonces, claro, debutando con 50 puntos básicos, pues bueno, pues tiene difícil explicación. ¿Hay motivos? Sí. ¿Son suficientes esos motivos y pueden llevar a un cierto temor? Bueno, pues ya lo iremos viendo, como él dice, reunión a reunión. Sabéis que en septiembre había previsiones macroeconómicas, son peores que las de junio, y muchas preguntas fueron ahí. ¿Qué ha pasado de junio aquí para hacer ese cambio, ¿no? Si tenéis el dot plot, ahí podemos ver, si lo podéis poner, tenemos el dot plot, cómo ha cambiado de junio a septiembre. Este de junio, lo veis ahí, que prácticamente la mitad de los que tenían derecho a voto, no, más de la mitad, ¿no? Estaban por encima del 5, y luego reduciéndose, y si ponéis el de septiembre, sí, ahí lo veis, que si empezamos a contar, hay más gente que está por encima del 5 que por debajo del 5, ¿no? Eso en junio. Si pasas al de septiembre, habéis visto cómo ha cambiado, porque todos están por debajo del 5. Es decir, ha cambiado de junio aquí, de junio a septiembre, ha cambiado toda la percepción. ¿Dónde creo que está el motivo? Pues que ese posible enfriamiento que ha existido, que puede haber otros motivos, no solo porque no haya datos, porque si hemos visto las ventas minoristas el día anterior crecieron, ¿no?
Luego, por lo tanto, ha habido algo, y yo creo que es el detonante, es el mercado laboral, y fijaros que ahora, aunque tener peores previsiones, todos los miembros que votan están por debajo del 5 para este año, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora ha bajado también, este año en el 4,4 y la mediana para el año que viene en el 3,4. Lo de siempre, dato a dato, o sea, reunión a reunión, y veremos si se han equivocado o no se han equivocado en esta gran bajada. Te quería preguntar, Juan Ignacio, al hilo de lo que comenta Samuel, puede ser también, y lo planteaba Samuel, con que estamos en año electoral y a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, con casi un empate técnico, no sé también cómo lo veis, entre Kamala Harris y Trump, pero es verdad que Kamala Harris parece que le ha ido recortando bastante terreno a Trump, eso es lo que parece que dicen las encuestas, aunque ahora parece que el último debate todo el mundo le da la victoria a Kamala. Bueno, el caso es que estamos en año electoral y puede ser que esa presión por el déficit fiscal que tiene Estados Unidos, también muchas corporaciones que financian a los dos candidatos, puede ser que hayan metido también mucha presión a la Reserva Federal para que haga una bajada de tipos más agresiva de lo que tenía pensado. No sé cómo lo veis, si eso es un poco, tiene sentido o no. Juan Ignacio, ¿cómo lo ves? Bueno, eso es un poco lo que decía Donald Trump, ¿no? Cuando decía es que creo que puso un tuit, ¿no? Donde decía o la Reserva Federal está viendo algo que no nos está contando y las cosas están peor de lo que pintan, o la Reserva Federal está jugando a la política, playing politics, decía. Yo, fíjate, tiendo a pensar que la bajada de 50 puntos básicos probablemente es consecuencia de que no lo bajaron 25 en julio, cuando había mucha presión por parte del mercado para que eso ya sucediera en el mes de julio, y no lo hicieron. Con lo cual, para no quedarse atrás dentro del calendario de bajadas, el acumularla con los 25 puntos básicos, que es verdad que en términos de evolución de la inflación pues cada vez se hace menos defendible el mantener los tipos en zona restrictiva como está ahora mismo, pues yo creo que quizá eso puede ser una explicación de por qué deciden bajar los 50 puntos básicos ahora. Porque yo tiendo a pensar que el mercado siempre tiene influencia en las decisiones que puede tomar un banco central, queramos o no. Aún así, el mercado se equivoca muchas veces. Acordaros que en 2023, en mayo, junio, julio, estaba descontando bajadas de tipos que no han llegado hasta ahora, septiembre del 2024. Es decir, el mercado se equivoca y se equivoca mucho. Pero es verdad que las circunstancias en cuanto a la evolución de la inflación hoy no son las mismas que las que había en mayo, junio, julio del 2023. Pues me da la sensación de que quizá, en mi opinión, puedan ir por ahí más los tiros que el hecho de que estén influyendo directamente a favor de un partido o de otro. Por otro lado, vamos, no digo nada que no se sepa. Jerome Powell es republicano, de hecho lo nombra Donald Trump. Otra cosa es que bueno, pues tengan sus más y sus menos, cuando por otro lado, estando Trump en la Casa Blanca, pues Jerome Powell tomaba decisiones que no estaban en línea con lo que a él le pudiera gustar o que en definitiva criticaba, ¿no? Fíjate, había, pues hablando con alguna persona de bancos muy importantes aquí en España, tenían la sensación hace muy pocos meses de que probablemente la Reserva Federal esperaría después de las elecciones americanas precisamente para evitar que alguien pudiera pensar que estaban influyendo en la política a favor de uno u otro candidato, ¿no? Finalmente, yo creo que no ha sido así. Probablemente me da la sensación de que por esa presión del propio mercado y porque las circunstancias es verdad que lo favorecen. Pero como bien dice Samuel, a día de hoy preocupa más el mercado laboral que la evolución de la inflación. El mercado laboral, llevamos ya 2 meses en los que la regla de Sam, la famosa Claudia Sam, está al límite, está en 0,5, y eso es lo que ha determinado el inicio de recesiones, o lo que ha anticipado y a veces no anticipado porque ha llegado más tarde,
la señal de la regla de Sam frente a posibles recesiones en el futuro. El mercado ahora mismo está, yo creo que muy complaciente en cuanto al hecho de que estima que no va a haber una recesión. Separo y matizo. El que no haya recesión no quiere decir que no haya un aterrizaje duro. Y hago este matiz porque todo el mundo con el que hablo tiene la idea de que mientras no haya recesión el aterrizaje es suave, y me da la sensación de que desconocen realmente la definición del término aterrizaje suave, aterrizaje duro y no aterrizaje. Un aterrizaje suave no quiere decir que no va a haber recesión. Quiere decir que se ha contenido la inflación por parte de la política monetaria establecida por el Banco Central, y esa es la condición previa, pero que no ha generado ningún daño en la economía. Y cuando se habla de daño en la economía, se habla de ralentización del crecimiento o de incremento del paro. Esa es la definición de aterrizaje suave. Si vamos a la definición real de aterrizaje suave, yo estoy convencido de que el porcentaje de analistas, de inversores, de traders, que estarían a favor de un aterrizaje suave frente a un aterrizaje duro sería infinitamente inferior. Pero como parten de una definición incorrecta, que es no va a haber recesión y por lo tanto el aterrizaje suave, ellos mismos están cayendo en un error de interpretación y les puede llevar a tomar decisiones que por otro lado sean quizá más imprudentes. No quiero generar ningún tipo de miedo, de pánico. Las cosas de momento están yendo bien, la economía está yendo bien, lo que no quita para que evidentemente el crecimiento se está ralentizando y lo hemos visto. El consumo sigue muy fuerte. El índice, por ejemplo, Redbook, la semana pasada, esta semana está dando un crecimiento del 6%. Es una barbaridad. Un 6% es una barbaridad. Con lo cual, de momento hay segmentos de la economía, sectores que están yendo muy bien, pero también hay otras cuestiones, por ejemplo, el mercado laboral, que es parte del mandato de la Reserva Federal, donde efectivamente pues está mucho más débil de lo que puede ir a parecer. Pero desde hace ya tiempo, no es nuevo. La destrucción de empleo comenzó hace ya muchos meses. El mínimo de la tasa de paro del 3,4 es del año pasado. Es de ahora. Quiero decir, venimos de largo. Lo que pasa es que es un proceso lento y tendemos a pensar, creo yo, que la macro deja ver sus efectos de forma prácticamente inmediata con cada nuevo dato que aparece. Y temo que no es así. Tienes que ver las tendencias que se van produciendo en todos los datos. Pues cuando te aparece un dato de inflación que es muy bueno, comparado con lo que esperaban los analistas, y si solo te quedas con eso, pues creo que te estás dejando el 95% de la película sin ver, con lo cual sacar conclusiones con eso pues creo que sirve de poco. Pero bueno. Yo creo que nos fijamos mucho en el dato solo y sin ver el contexto, que eso siempre es interesante. En cuanto a lo que decías de no interferir en la política, eso lo dijo en la reunión de junio, y además lo dijo en la reunión que todos los funcionarios no iban a interferir. Es verdad que en junio habló de que sí que se había pensado en subir esos 25 puntos básicos, ¿no? Y evidentemente... Bajarlo, pues, dices, sí, perdón, bajarlos. Sí. Y la sensación de que tenía Jerome Powell es que no me quiero quedar atrás. Y como todos los bancos centrales ya lo empezaban a hacer, cuidado que eso también influía en los tipos de cambio. Eso también podía ser negativo. Y sobre todo, es verdad que el mismo miércoles había una senadora de Massachusetts, ¿no? del Partido Demócrata, que decía que bajase 75 puntos básicos. O sea, bueno, sí, Elizabeth Warren, ¿no? Elizabeth Warren, ¿no? La de Massachusetts. Entonces, evidentemente también influye, y por cierto, lo de la regla de Sam salió, me creo que ya en junio, ¿no? Yo creo que Jerome Powell ya lo remarcó Jerome Powell en la rueda de prensa, que hasta entonces no había sacado lo de la regla de Sam. Entonces, evidentemente también influye la gran deuda que existe, ¿no? La gran deuda que existe, porque evidentemente, y además ya te digo, hablando el otro día de infraestructuras, es que Estados Unidos necesita
5 trillones de dólares para poner su infraestructura de D- a B-, es decir, estamos hablando de 5 en el año 2017, ahora estaríamos hablando de 10 trillones. Claro, 10 trillones y con la deuda tan alta, pues evidentemente el servicio de la deuda es brutal, ¿no? Y eso también evidentemente influye. Pero claro, si metes eso, ya estás metiéndote en campaña. Entonces ya evidentemente ahí no han entrado, yo creo, por ese sentido. Pero está claro que esta bajada de tipos va a ser favorable tanto a tener menos deuda, ¿no? A no llegar tarde, y ese es el miedo que tenía Jerome Powell, y lo que os he dicho, ¿no?, antes, y lo que dijo en la reunión: prefiero bajar, aunque sea mucho, y como dices tú, es la suma de estos 25 y los de junio, prefiero bajar mucho ahora cuando está la situación bien que no cuando esté mal. O sea, no quiero quedarme atrás y no quiero que a mí me culpen por haber enfriado la economía, ¿no? Es verdad lo que dices, ya te digo, el Red Book, las ventas minoristas, la mediana de la previsión de ahora en septiembre es que sea un 2% en los próximos años. Es decir, que ellos no están pensando que el PIB vaya a bajar, pero claro, siempre que se alivien las condiciones. Y lo que podría estar pensando Jerome Powell y los miembros de la Fed es que si siguen manteniendo esas restricciones a largo plazo, ellos serían los culpables de haber hecho esa restricción en la economía. Entonces han dicho: mira, yo me quito del medio, bajo los tipos y ahora ya que sean otros los que se encarguen de o reducir la deuda o gestionar mejor la deuda, pero yo por mi parte la política monetaria no va a entorpecer en el crecimiento americano. Pero una cosa, ¿no? Porque tendemos a hablar de la FED como si fuera una voz única y no, son 19, no me parece, los miembros de la FED. Y a mí la sensación que me ha dado es que igual hay bastante discrepancia entre los propios miembros porque tampoco han preparado mucho al mercado esta bajada de 0,50, aunque es verdad que las probabilidades han ido tendiendo a equilibrarse entre el 25 y el 50, pero no sé, esa sensación de que todo el mundo esperaba el 0,25, ha habido sorpresa. Y yo entiendo que tampoco darle sustos al mercado no es lo ideal, entiendo. Entonces, me da la sensación de que hay cierta discrepancia interna sobre si apretar más el acelerador o frenarlo un poquito más y no sé si eso puede... Claro, aquí hay varias hipótesis, ¿no? O efectivamente saben algo que nadie sabe, o se quieren meter en la política, o que efectivamente dentro de la normalidad y de que todo está saliendo bien, bueno, pues el planteamiento de Powell que apuntabais parece también que tener sentido. Oye, me paso ahora un poquito, ¿vale? No intervengo demasiado en la economía, tal, pasamos las elecciones bien y luego si la inflación repunta un poquito, pues tengo algo de margen. No sé si puede haber esa discrepancia, si tenéis esa percepción y si eso puede ser relevante o no, que igual tampoco. Juan Ignacio. Sí, yo creo que sí hay discrepancias. De hecho, se ha puesto de manifiesto estos últimos días con las declaraciones de algunos de ellos. De hecho, estaba votando solo una bajada de 25 puntos básicos, con lo cual esas diferencias de opiniones existen, evidentemente, como no puede ser de otra forma. Pero fíjate lo que está ocurriendo en el mercado, Enrique. Está descontando a día de hoy, lo acabo de mirar ahora mismo, con un 68% de probabilidad, 75 puntos básicos más de bajadas en las próximas 2 reuniones de la Reserva Federal. Es decir, terminar el año habiendo bajado un 1,25. En el 4, ¿no? Nos quedaron un 3,75 por ahí. Incumpliendo su top plot. Incumpliendo su top plot de ayer. Eso es lo que está descontando el mercado. Claro. Entonces, bueno, pues, ¿es posible? Pues sí, claro, todo es posible. De entrada ya hay un cambio en el sesgo de la política monetaria. Pasamos a una política monetaria expansiva, en el sentido de que los tipos de interés están bajando. Y eso es muy importante y tiene muchas implicaciones también, entre otras cosas, en el performance que puedes esperar de según qué tipo de sectores. Por ejemplo, las small caps van a tender a hacerlo mejor de lo que lo han hecho hasta ahora, cosa que en un escenario de políticas restrictivas, pues generalmente van a tender a sufrir más. Por eso, por ejemplo, un Russell 2000 pues es el que más se beneficia cuando se anuncia, se piensa que puede haber una baja de 50 puntos básicos en lugar de 25. En cuanto a lo que decías, es verdad que yo creo que quizá en esta reunión han gestionado peor las expectativas y por eso se ha llegado con unos escenarios descontados por el mercado, en particular por el futuro de fondos federales, que es lo que suelo mirar yo.
más iguales, entre 25 y 50 puntos básicos. Pero Nifty Miraos, que al final es la garganta profunda que utiliza habitualmente, o eso es lo que se dice, la Reserva Federal para filtrar mensajes al mercado, ya la semana pasada había dicho que en principio pues pensaba que podían bajar 50 puntos básicos, como finalmente ha sido. O sea que es como todo. Sorprender al mercado puede suceder, que lo sigan sorprendiendo, pero los bancos centrales aprendieron hace ya años la lección con algunos sustos que hubo por el camino que ya no se quieren permitir, con lo cual prefieren pecar de prudentes anticipando las cosas oficial o no oficialmente, como en este caso a través de Nifty Miraos, pero que progresivamente vaya calando ese mensaje. Se llegó antes de la decisión de tipos con una probabilidad del 62% de bajada del 50%, de 50 puntos básicos. Es decir, estaba más igualado que en otras ocasiones, pero la balanza estaba claramente a favor de una baja de 50 puntos básicos y la reacción del mercado no fue precisamente mala. ¿Verdad? Que a eso se le junta una gama positiva muy fuerte que favorecía que las caídas pues, tuvieran una compensación a través de los creadores de mercado, con lo cual al final dices, bueno, pues dentro de lo que ha pasado, que podía haber una mayor incertidumbre que en otras ocasiones, el efecto no ha sido precisamente negativo, con lo cual si yo fuera Jerome Powell diría, bueno, bien, ni tan mal como se dice en el norte, ¿no? No, sin duda alguna. Sin duda alguna. Es verdad que habían subido las probabilidades, ¿no? De los 50, habían vuelto a bajar y durante la jornada del miércoles estaban subiendo. O sea que el miércoles ya había gente que estaba descontando esa bajada. Yo lo que decía hace tiempo, que dependía un poquitín del mercado laboral. Si el mercado laboral daba buenas cifras, serían 25, si no serían 50. Bueno, explicarlos. Hay gente que tiene miedo, o sea, hay datos que no sean los adecuados porque es que las previsiones macros sí han sido menores que las de junio, ¿no? Pero ya digo, yo creo que no creo que quieran llegar tarde y eso es una de las cosas que les ha llevado a esta bajada. ¿Hay más hay más palomas que halcones? Pues hombre, parece ser que sí. Y como bien dice Juan Ignacio antes, en junio hubo una fuerte discusión sobre una bajada que no se produjo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que han mantenido durante demasiado tiempo estos tipos tan altos, que evidentemente tipos tan altos, fíjate que estaba viendo que había financiaciones a 7%, ¿no? Entonces, evidentemente, eso puede frenar mucho el real estate bastante y otro tipo de consumos. También es verdad que los salarios no habían crecido mucho y eso también estaba ayudando a que no hubiese unas mayores fuertes tensiones en la inflación. Sí, a mí me gustaría también que le diéramos un último, por ir cerrando el tema, a ver, un planteamiento a nivel de cartera o a nivel de inversión, ¿no? Apuntaba Juan Ignacio, o sea, una bajada de tipos de interés también se interpreta como que estadísticamente luego el mercado en los próximos 6, 12 meses puede tener una caída, ¿no? Pero claro, eso también viene si realmente esos tipos altos han roto algo, ¿no? Y si han roto algo, pues efectivamente puedes encontrarte con muchas empresas en quiebra y que por lo tanto se revisen los beneficios a la baja, pues porque hay empresas en más dificultades y por eso pueda caer el mercado. Pero no tiene por qué ser así. Y en el medio largo plazo, bajada de tipos de interés, en principio, perjudica a todos esos productos más de ahorro e inversión, ¿no? La gente que busca más tipo depósitos, bonos y tal, porque bajan los tipos de interés, la rentabilidad, y beneficia a todas esas inversiones que son más de larga duración. Apuntaba Juan Ignacio a las small caps o tecnológicas que tienen su valor mucho más en el futuro, ¿no? Precisamente por esa baja de tipos de interés que hace que el valor actual de todo ese futuro sea mayor. Claro, por lo tanto, es más leña la bolsa. Y si, ojo, me está aquí otro debate que hemos tenido por ahí, ¿no? Si esto de alguna manera genera inflación desde el punto de vista monetario, ¿no? Porque esta bajada de tipos y no sé qué ha dicho con respecto al aumento de los balances del Banco Central de la Reserva. No lo sé, pero quiero decir que si hay un fenómeno monetario, ¿no? de expansión monetaria, puede ser
que también la renta variable o activos reales o incluso, ¿por qué no financieros como la deuda anteriormente en la década de 2010-2020 también se vean beneficiados? O sea, quiero decir, ¿cómo puede afectar esto a los mercados? Igual nos encontramos con que este rally alcista que estamos viendo, en renta variable hablo, y en bonos ahora también, ¿no? En bonos de largo plazo, a lo mejor estamos en los inicios, ¿no? De Fíjate, un buen nuevo rally. simplemente comentar un poquitín. Sí que habló sobre el balance, ¿no? A contestación de una pregunta que le hicieron. Y entonces en el balance no llegó a decir, bueno, hablaba que sí que se estaban reduciendo o que podría reducirse con los repos inversos, ¿no? Pero habló de que ahí estaba y dejaba material por si acaso. Es decir, no tiene pensado una bajada rápida, y por si acaso. Eso en un sentido. En el caso de la renta variable, bueno, pues ahora comentaréis más, pero en el caso de la renta fija es verdad que ahora las carteras, ya habrá una normalización de la curva, ya habíamos visto que estaba pasando, que se estaba acabando esa inversión de la curva, habrá una mayor inversión o sea, habrá una normalización de la curva, que es un eufemismo para decir que van a subir los tipos a largo, y evidentemente en las carteras de renta fija de mayor duración, pues sí que tenemos que estar viendo que empiecen a funcionar, ¿no? Cosa que hasta ahora no habían funcionado, y la renta fija no había funcionado porque todas esas bajadas se habían aumentado la duración, pero las bajadas no llegaban, pues no estaban dando los resultados que apetecibles. Luego, por lo tanto, ahora sí que yo creo que vamos a ver en la renta fija de medio 2, 3, 4 años, ¿no? De 2 a 5, sí que vamos a ver una cierta revitalización, ¿no? Luego, por lo tanto, las carteras, sí le puede ir mal a la renta variable, pero tenemos el soporte de la renta fija, y también incluso podía venir bien, sobre todo en los alternativos, que también es una de las carteras, es uno de los activos que se está metiendo en las carteras, que los proyectos suelen ser más intensivos en capital por lo general, y evidentemente ahí van a bajar las financiaciones. Eso va a ayudar también en el caso del inmobiliario, como estaba diciendo, por esas bajadas, porque ya del 7 ha bajado al 6, ¿no? Las hipotecas a 30 años, hoy veía el dato. Luego, por lo tanto, es evidente que una relajación de los tipos de interés, esa política monetaria expansiva que ahora como bien habéis dicho, se ha dado comienzo, pues hombre, yo creo que tiene más tintes positivos que tintes negativos. Pero bueno, siempre estamos ahí para fastidiarla. Juan Ignacio. Fíjate, yo creo que el otro día lo recordaba en el canal, hice un vídeo hace un año donde hablaba del impacto de la macro en el S&P 500. Y es muy curioso porque cuando te pones a ver realmente los ciclos, evidentemente esos ciclos los has analizado previamente desde el inicio y el final, considerando el periodo expansivo y el periodo recesivo, ves que cuando comparas el ciclo monetario con el ciclo económico, que no es lo mismo, puedes empezar a analizar después cómo se ha comportado el S&P 500 cuando ha empezado una fase expansiva o una fase restrictiva en la política monetaria. Y en contra de lo que puede parecer, porque es absolutamente contraintuitivo, pero para eso está la estadística, para corroborar o para cuestionar lo que pensamos muchas veces, la bolsa tiende a hacerlo peor, aumenta más la volatilidad en un escenario, en los primeros 24 meses en particular, que es lo que yo estaba analizando, de el inicio de una política expansiva monetaria, que cuando estás al inicio, los primeros 24 meses, de una política restrictiva. Puede parecer contraintuitivo, pero cuando esto lo analizas en las últimas 8 décadas, ciclo tras ciclo, tomando todos los datos, y llegas a conclusiones que son estables en el tiempo, pues bueno, por lo menos creo que conviene primero conocerlo y segundo, pues oye, comprobar si efectivamente estamos esta vez ante un escenario de esta vez es diferente o si simplemente es algo que puede llegar a ocurrir. Tendemos a pensar siempre, y esto ya es un tema filosófico mío, ¿no? Es muy común la idea, y ahora que la he mencionado, ¿no? Tanto en bolsa como en economía, esta vez es diferente. Es una frase que se repite siempre. Pero es que yo os planteo, ¿conocéis algún ciclo económico
en el que esta vez es diferente no se haya podido aplicar? Es decir, si buscamos, es un tema de dónde pones el foco en tu cerebro, ¿no? O sea, si tú buscas coches verdes, vas a encontrar coches verdes en los que vas a ver muchos más de los que de los que habrías visto simplemente porque tu foco está puesto ahí, ¿no? Pues yo tiendo a pensar que cuando decimos esta vez es diferente, estamos poniendo el foco en encontrar las diferencias entre un ciclo con otro. Pero si pensáramos en términos de qué es igual en este ciclo a otros anteriores, estaríamos llegando a conclusiones que igual nos llevan a la misma conclusión, que es, oye, pues va todo muy bien, o oye, va todo muy mal, pero que nos ayuda, yo creo que al menos, a tener una visión algo más completa. Dicho de otra forma, no solo nos enfoquemos en las diferencias, sino busquemos también en los patrones que se cumplen ciclo tras ciclo. Porque creo que por la combinación de lo que los diferencia, pero lo que también es similar a ciclos anteriores, nos permite tener una visión quizá algo más completa. Es una visión muy personal esta, una opinión muy Sí, personal, pero creo que es una viene bien. cuestión, es una cuestión de saber si estadísticamente hay un cambio de estructura, o sea, cambio de modelo o no hay un cambio de modelo. Simplemente es comprobarlo estadísticamente, o sea, y ahí están los datos sí, y ya está. O sea, a ver, detrás de los mercados hay personas y evidentemente está la condición humana y eso es lo que nos va a afectar muchísimo. sí, yo por eso comentaba que, bueno, la estadística dice que cuando hay baja de tipos o hay cambios en la política monetaria de restrictiva a expansiva, la estadística tú lo has matizado más en 24 meses. Yo creía que era un poquito más corto el periodo, pero la primera reacción podía ser de caídas, ¿no? Volatilidad en este caso. Tal vez la explicación fundamental detrás de eso es que se ha mantenido una política restrictiva y eso ha hecho que se rompan cosas. Entonces, claro, las cosas se rompen y hasta que se solucionan, pues pasa un tiempo y puede tener su reflejo en esa volatilidad. Es decir, aunque sea contraintuitivo, yo creo que puede haber alguna explicación, no solo esa, ¿no? Porque muchas veces son multicausales, pero bueno, a la larga yo entiendo que una política monetaria expansiva lo que hace es meter más leña en el fuego Sí, y entiendo sí, que... totalmente. Con carácter general, sí. Y de hecho, o sea, hay un matiz adicional que creo que hay que poner encima de la mesa, ¿no? No es lo mismo una bajada de tipos cuando, o sea, cuando estás a las puertas o estás ya en una recesión y una bajada de tipos cuando estás en un crecimiento sano. Claro, El ese es el problema, matiz diferente que tú decías que a lo mejor nos podía llevar a algún sesgo, pero que claro, bueno, que puede, que claro, está ahí también. Es que claro. Entonces, normalmente las ¿cuál es bajadas el de tipos problema? se producen en una fase anterior, no en la fase actual del ciclo. O sea, Claro, o sea, si tú ves hemos roto, estadísticamente cómo hemos se han cambiado algo. producido, claro, o sea, habitualmente el inicio de las bajadas de tipos es casi siempre Te baja. anterior al inicio de una recesión. ¿Por qué? Pues porque tú ya estás viendo hacia dónde vas, o sea, ya estás viendo una ralentización y tratas como pues, responsable de la política monetaria en el Banco Central de turno, anticiparte en la medida de lo posible. Porque es muy fácil decir que un banco central no se anticipa, pero que tienes que contar con el hecho de que, primero, la información que tú ves es siempre una información, primero, incompleta, segundo, que te llega siempre tarde y que los efectos de lo que tú vayas a hacer no tienes nunca realmente claro cuándo se van a empezar a reflejar en la economía. Entonces, ese es el contexto en el que se maneja una política monetaria o una política fiscal, donde la información es más que mejorable a día de hoy, a pesar de que han mejorado mucho las series estadísticas, los modelos económicos. O sea, las cosas no son tan fáciles como parece. Pero si te pones a ver cómo han sido los ciclos anteriores, solo ha habido uno, ciclos monetarios, me refiero en este caso, en el que sí se puede hablar claramente en el año 94 de un aterrizaje suave. En todos los anteriores y en todos los posteriores ha habido un aterrizaje duro. Es muy curioso que hay mucha gente que esto lo repite, pero bajo la idea, bajo el prisma de recesión sí o recesión no. Y esa no es la definición, vuelvo a insistir. Y digo esto porque en el momento en el que estamos a día de hoy bajando, iniciando un proceso de política monetaria expansiva y un cambio en el sesgo de la política, estamos en el momento de ver el efecto que puede empezar a producir también en la bolsa, pero sobre todo en la economía.
Y no está tan claro que vayamos a estar realmente en un escenario de aterrizaje suave, como estaba diciendo antes, atendiendo a la definición de aterrizaje suave. No está para nada claro. Con lo cual, si eso es así, pues hombre, deberíamos contar con que efectivamente, estadísticamente, no estaríamos en un ciclo diferente de, digamos que el único que tendría diferencia respecto del actual sería el del 94. Estaríamos en la norma de los ciclos monetarios anteriores. Con lo cual, bueno, o sea, ya digo, no es tan sencillo y se tiende a simplificar muchas veces. Y yo creo que se sobresimplifica por simplemente desconocimiento de las definiciones de los términos que se manejan habitualmente. Pero ojo, esto le pasa a todo el mundo. O sea, ¿quién va al diccionario a comprobar si un término que estamos utilizando tiene una, dos o 25 acepciones distintas? Y en economía ocurre exactamente lo mismo. Nadie sabe lo que es el soft landing, pero todo el mundo lo utiliza. Habla del soft landing. No, si hablamos tradicionalmente de política monetaria expansiva y recesiva, la expansiva es para frenar la economía la expansiva es para que no se enfríe la economía y la recesiva es para enfriar la economía. Luego, quizá ahora el acople entre política monetaria y ciclo económico no es el que tradicionalmente hemos tenido. Pero bueno, si es simplemente volver a comprobar los datos y ver si estadísticamente se cumple o no se cumple. Y ahí podríamos decir si estamos ante un cambio de paradigma o no estamos ante un cambio de paradigma. Así de sencillo. Totalmente. Bueno, chicos, os iba a cambiar ya por cerrar el episodio de hoy con un tema un poco diferente. Y ya un poco, bueno, no nos vamos a extender demasiado porque es un tema que todavía, bueno, está abierto y no tenemos ni idea, ¿no? Realmente. Pero bueno, ha salido esta semana en los periódicos y muy local aquí en España, ¿no? Ha afectado a muchísimas personas e inversores en España. Y bueno, yo creo que es un tema que merece, bueno, a lo mejor algún comentario o simplemente plantear qué puede estar sucediendo, ¿no? Y es el caso de Crypto Spain. No sé si habéis oído hablar de él, sí lo sé porque por el grupo privado nos hemos mandado algún artículo de periódico, pero bueno, si tenéis conocimiento de él desde hace tiempo. Y la noticia ha sido que este Crypto Spain tenía como una especie de club de inversión llamado Madeira Investment Club, creo que era, el MIC, donde fuera de la estructura regulatoria, pues canalizaba inversiones, dinero, capital de inversores y hacía, bueno, compraba activos reales, también tipo relojes, joyas, criptodivisas, también inmuebles, negocios, etcétera, o sea, todo lo que podría ser private equity de alguna manera, y lo canalizaba así. ¿Y qué pasa? Bueno, se hizo muy famoso hace relativamente poco porque el político Alvise, la nueva formación política que ha conseguido un escaño, 2 escaños en el Parlamento Europeo, que es también muy beligerante con el poder, con los gobiernos, etcétera, pues parece que es inversor del MIC, de este proyecto, y además en un evento que tuvo en Madrid en junio o julio, me parece, dio un speech. Entonces, bueno, se ha significado, pues parece que ahora hay una investigación judicial a Crypto Spain, al Madeira Investment Club, y pues fruto de esa investigación, que se le acusa de sistema Ponzi, de estafa piramidal, en el que promete, y también de gestionar dinero de terceros sin estar regulados, pues parece que, bueno, bajo esa investigación le han bloqueado todos los activos, todas las cuentas y por lo tanto han dinamitado el negocio, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues los inversores ahora mismo están con una mano delante y otra detrás. Para mí es un tema interesante, no sé si tenéis algún tipo de comentario inicial, pero bueno, yo sí que creo que, a ver, es llamativo porque efectivamente lo que hacía Crypto Spain, por lo que yo tengo entendido, por lo que he podido investigar, era realmente curioso, ¿no? Él lo que hacía era de un inversor, lo que hacía ese inversor era, le compraba un NFT. Un NFT es un JPG, pero puede ser también entendido como una obra digital, ¿no? Una obra artística. Entonces ese inversor compra con una wallet, con criptodivisas, compra ese NFT. Por lo tanto, esa compra ya puede ser totalmente opaca para el fisco, ¿no? Porque ya estás metiéndote en wallets, en billeteras que no se identifican y tal. Entonces tú compras ese NFT. Y luego con un acuerdo privado, Crypto Spain
que es el que realmente ha emitido ese NFT, con el dinero que ha captado, invierte en activos reales, vamos a poner en un reloj de lujo, y cuando ese reloj lo revende y consigue una rentabilidad, pues lo que hace es que con ese dinero recompra no, en este caso revende, perdón, y lo compra lo compra con beneficio, el NFT, o sea, da el dinero al NFT para que el comprador lo recompre con beneficio, ¿vale? Lo vendió a 100, lo recompra a 130 y ya ese es el beneficio que el inversor ha tenido. Realmente el inversor lo que ha tenido es una ganancia patrimonial por incremento del valor del NFT, que al estar todo en la blockchain, pues tiene maneras de eludirlo, ¿no? Maneras más eficientes de eludirlo, y ahí ya no soy experto, evidentemente, pero es más sencillo que si realmente eres accionista de un private equity o de una sociedad que se ha montado en Luxemburgo o en España o en Madeira, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto, no? Primero que la ingeniería fiscal es curiosa, bastante interesante, curiosa. ¿Y qué pasa? Claro, ahora mucha gente lo está utilizando para dinero en B, dinero no fiscalizado, pues utilizarlo para invertir. ¿Qué pasa? Que ahora ya están con una mano delante y otra detrás. Toda esa gente que tenía dinero opaco y que compró un NFT, ahora no tiene ninguna capacidad de recuperar su dinero. Porque si dice ese NFT, yo pagué un NFT para unas inversiones que estaban detrás, automáticamente estás reconociendo y Hacienda se va a dar cuenta que tú habías invertido 1 millón en un NFT que en el fondo iba para unos activos reales que eran los que sean, ¿no? Por lo tanto, ya te identificas y Hacienda te cruje, ¿no? Porque parece que él ha hecho un vídeo de 17 minutos donde básicamente los mensajes que lanza son, primero, que todo el mundo se preocupe que los servidores están rotos, básicamente. Por lo tanto, no se va a compartir ninguna información de nadie. Dice eso, ¿no? Además lo repite muchísimo. Claro, mucha gente que tiene dinero oculto ahí, pues no quiere que aparezca su nombre, probablemente porque han eludido, es un dinero en negro y tal. Y segundo, que van a intentar liquidar los activos para ejercer los contratos que tienen. Es decir, en la medida de lo posible intentaron que sea con pérdidas, vender los activos reales para coger capital y poder revender los NFTs. Y por lo menos que la gente recupere parte de su inversión. Pero también decía que no sabrían si eso lo podrían hacer porque probablemente habría una intervención judicial la que ahora con todos esos activos los liquidaría y diría, bueno, pues a ver, ¿quién me reclama, ¿no? ¿Qué inversores hay detrás? Bueno, pues ya veremos cómo se liquidan las estas. Entonces, bueno, me he extendido un poco para explicarlo, ¿no? Porque me parece curioso desde el punto de vista de elusión fiscal el uso de la blockchain, NFTs, activos digitales y tal, para poder camuflar una serie de inversiones. Segundo, que lo tienen jodido todos aquellos que han metido dinero y querían permanecer ocultos bajo la óptica de Hacienda, lo tienen complicado. Diferente es si no tienes ningún tipo de problema, si era una inversión que tú le ibas a tributar, si tenías ganancias patrimoniales las ibas a declarar y punto. Entonces, en ese caso, ellos han puesto un buzón de correo, reclama lo que tengas, que yo tengo la sensación de que si no es una estafa, podrán liquidar esos activos y podrán, bueno, darle lo que le corresponda a cada inversor. Hacienda, desde luego, va a saber de ti y estupendo, le tendrás que pagar si tienes plusvalía o no, que para eso está Hacienda, ¿no? Eso ya es otro tema, ¿no? Sí, habría que pagarle más o menos, pero hay que hacerlo así. Y luego sí era una estafa, porque parece que, claro, había promesas, no sé cómo lo ponían, ¿sabes? Pero había promesas o por lo menos sugerencias de rentabilidades estratosféricas o muy elevadas, muy por encima de la media. Bueno, no sé si habéis enterado del tema, ¿cómo lo veis? ¿Qué mensaje le daríais también a los inversores, ¿no? Cuando ven este tipo de cosas? Hablábamos de antes si los ciclos se repetían o no se repetían. Pagarés de Rumasa, respaldados por un licor que decía que tenía 100 años y que valía muchísimo, ¿no? Bosques naturales, sellos. Sellos. Es decir, sellos. No es la primera vez que nos ocurre que la gente está metiéndose en inversiones que no están en sitios que no están regulados y que además, como tú decías, que ofrecían rentabilidades del 53%. A ti, a mí, o a Juan Ignacio no se nos ocurre decir es que yo te voy a ofrecer un 53% ni de casualidad. Te puedo decir que podemos hacer una buena rentabilidad si el mercado va bien o si sabemos elegir bien los activos, pero no se nos ocurre decir que tienen rentabilidades del 53%. ¿Es la primera vez que me pasa en España? No, no es la primera vez, es la tercera o la cuarta, ¿no? Y además, claro, lo que estabas hablando de que además sí que estaban haciendo temas de elusión de impuestos. Luego, por lo tanto, no regulado
es algo que ya ha habido porque los NFTs, ¿no? Que hace unos años estaban de moda, pero que ahora ya no sirven o ya no valen lo que valían, ¿no? Por lo tanto, estamos en otra vuelta de tuerca y es algo que suele aparecer de manera recurrente. No conozco exactamente cuáles son los intríngulos reales, pero ya digo, bosques naturales, sellos, pagares de Rumasa, parece que estamos en algo muy parecido. Fíjate, yo creo que hay varias cosas, muchas las ha apuntado Samuel y tú también, Enrique, con lo cual, pues seguro que algunos conceptos los repito, pero bueno. El hecho de prometer una rentabilidad del 53,1, si no recuerdo mal, sin pagar impuestos, que creo que eran las dos cosas lo que venía, entre comillas, a prometer, pues ya se antoja complicado. Evidentemente a nadie le amarga un dulce, con lo cual entiendo que haya muchos ahorradores que se sientan tentados ante alternativas que alguien les ofrece para bueno, pues, oye, rentabilizar sus ahorros. Y encima sin tributar, pues fíjate, todo encantador, ¿no? Lo que pasa es que, primero, se hace desde o sea, fuera del marco de la regulación, fuera de la CNMV. Nadie puede gestionar patrimonio de terceros si no cuenta con todos los parabienes y solo hay una entidad encargada en España en particular de regular todo esto, que es la CNMV. Si no estás dentro del marco de la CNMV, no puedes gestionar patrimonio de terceros y por lo tanto, pues estás de entrada arriesgándote a que te pongan una sanción importante. Ahí es donde entran todos los que no cumplen con esos requisitos de la CNMV porque ni siquiera han hecho el esfuerzo de acercarse a ella con lo que se denominan los famosos chiringuitos financieros. Empresas, vehículos que ni siquiera son empresas o particulares que tratan de obtener dinero de terceros para obtener a su vez ellos un rédito como consecuencia de la gestión de un patrimonio de un tercero. Con lo cual hay complicado. Pero es que lo último, fijaros, habéis utilizado un término que es elusión fiscal y aquí creo que os tengo que corregir. Porque no estamos hablando de una elusión fiscal, sino de evasión fiscal. La elusión fiscal Bueno, entra dentro de, creo, igual estoy equivocado, pero igual estamos hablando de una elusión lo que está sucediendo aquí. Creo que no. ¿Por claro, qué? ahora sí, Porque sí. claro, la elusión fiscal es tú te mueves dentro del marco de la norma fiscal. Si estás dentro del marco de la norma fiscal, evidentemente tú cuando, a partir de la aplicación de un régimen especial, a partir de las exenciones o de las deducciones que te puedes aplicar, tú puedes pagar menos impuestos. Eso es elusión fiscal, pero estás dentro del marco de la legalidad, de la norma fiscal de cada uno de los países. Cuando hablamos de evasión fiscal, estás utilizando prácticas fuera del marco fiscal. Claro, cuando tú estás llevando o utilizando una serie de instrumentos que no están dentro del marco fiscal o que puede estar fuera del marco fiscal, probablemente ahí es cuando tienes un problema de evasión fiscal. Y ahí es por lo que yo entiendo que el comentario de, oye, cuidado porque como tú ahora trates de recuperar el dinero y tienes que decir, oiga, que sí, que yo soy fulanito de tal, con nombre y apellidos y con DNI y tal, y que hecho, soy uno de los afectados, voy a reconocer que estoy cometiendo un delito fiscal. La evasión es un delito, la elusión no. Ahí es donde estaría el problema para el inversor, además de haber perdido buena parte probablemente de sus ahorros. Si fuera elusión, no habría ningún problema. Te podrían decir, oye, estás tratando de reducir impuestos de una forma con la que yo, administración fiscal o quien sea, puedo no estar de acuerdo y por lo tanto te aplico la norma de forma distinta a como tú la estás interpretando. Pero creo que aquí estamos hablando de una cosa distinta. Estamos hablando de que el reconocimiento de A ver, que has aquí hay participado mucho. en esa actividad te introduce o te incrementa el riesgo de que en este caso Hacienda te diga, pues macho,
Claro, vas a pagar los impuestos que de otra forma no querías pagar. Sí, aquí hay, claro, que aquí, yo es que recuerdo, no sé si recordáis cuando las redes peer-to-peer que de pronto metían en la cárcel o había una redada a un chavalillo con un ordenador y de pronto las noticias eran, han detenido es que no recuerdo cómo se llaman las redes peer-to-peer, ¿no? Al del Monkey, no sé qué, bueno, en fin. Sí, Y ya todo el mundo, Napster fue muy famoso. Napster, Sí. no sé qué, bueno, Sí, sí. bueno, automáticamente las noticias eran culpables cuando todavía no había habido el juicio. Simplemente ha habido una redada para coger los servidores y tal, y luego a muchos de ellos los absolvieron. Yo no digo que esto sea así, ¿no? Pero tengo la sensación de que el tratamiento ha sido el mismo. O sea, se está haciendo una investigación judicial, por lo tanto, este hombre todavía no se le ha incriminado por nada, no tiene ninguna sentencia por nada. Y ya se le estaba poniendo como si fuera culpable, ¿no? Que puede serlo, ¿no? De todas maneras, insisto, no niego lo que tú dices porque creo que hay muchos planteamientos, ¿no? Sí que tengo entendido que no era que él prometiera un 53%. O sea, ahí realmente el inversor tenía la opción de invertir en proyectos individuales. Y tú veías un proyecto era para la compra de 10 relojes de lujo y luego revenderlos en el plazo de 6 meses. Otro era para la compra de unos yates de no sé qué, otro para un hotel en no sé dónde. Cada vez inversiones más grandes, ¿no? Por lo tanto, cada proyecto tenía su rentabilidad prometida. También es verdad que era una rentabilidad en esos rangos. Por lo tanto, no desmerece para nada lo que tú has comentado. Me da igual que sea un 53 promedio que es un 53 promedio de un montón de proyectos, ¿no? Y luego, claro, el tema de la elusión fiscal es interesante porque él lo que plantea es elusión fiscal dentro de la legalidad, ¿no? Dentro de la legalidad. Claro, el inversor, claro, ese es su planteamiento. El inversor que ha hecho evasión fiscal ve ahí una puerta para intentar blanquear o bancarizar su dinero o conseguir una rentabilidad de forma opaca con un dinero que igual no puedes hacer florecer en cualquier banco. Por lo tanto, sí, yo tengo una proyección ética del asunto y hago ilusión. Bueno, ética o no ética, ya entraríamos, pero dentro de la legalidad, ¿vale? Pero efectivamente los inversores particulares, muchísimos, estarían utilizando esa herramienta para hacer evasión, ¿no? Entonces, claro, esos están muertos ya. ¿Este es el que sale en los vídeos con la mascarilla? Sí. Este es el que sale con la mascarilla. Claro, hablamos de esto porque se ha hecho muy viral. Es un tipo que ha salido en un montón de... O sea, además está muy relacionado con el... Claro. Si no tuviese problemas, ¿no? Y hablase de ilusión, pues pondría su cara. A ver, bueno, sí, puedes. Probablemente, sí. Pero bueno. Iba a decir que cuando él probablemente habla de ilusión es porque evidentemente ha estudiado previamente, Sí. se ha asesorado previamente desde un punto de vista fiscal, legal, pues lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Claro. Y evidentemente no va a utilizar un término que de otra forma pues se considera un delito fiscal, ¿no? Mucho yo creo de todas con maneras posibilidad que... de cárcel, o sea que Sí. no, vamos. Yo creo de todas maneras es casi irrelevante si detrás del personaje de CryptoSpain había una intención de estafa o no. ¿Por qué lo digo? Creo que es irrelevante para el inversor final, porque sea estafa o no, lo que está claro es que el meterse en inversiones muy al límite, muy en la línea de lo legal, de lo no legal, con unas rentabilidades estratosféricas, ya tiene el riesgo de que pueda ser una estafa. Pero cuanto menos también tiene el riesgo legal de que de pronto se pueda hacer una intervención de este estilo y que te paralicen y te bloqueen absolutamente todo, todos los activos, todas las cuentas bancarias. Por lo tanto, incluso, o sea, vivimos en el mundo que vivimos. Yo no estoy diciendo que sea justo o no sea justo, pero puede suceder. Y esto, aunque vamos a poner el supuesto de que todo lo que ha hecho él es ético, realmente había inversiones reales que se estaban realizando y que estaban proporcionando rentabilidades estratosféricas. Bien, todo eso es correcto. Bien, pero no olvidemos que hay un fisco y una política y un esto que va a ir a por ti y que con una orden de un juez te lo bloquean todo. Por lo tanto, el inversor final tiene que pensar también, oye, yo vivo en este mundo. O sea, que sí, que es injusto a lo mejor, ¿no? Dentro de esa hipótesis de que él no haya obrado mal. Pero tú como inversor final, al final, has perdido. O sea, ese yo creo que es el kit de la cuestión. Y luego... Has perdido y además, perdona, no tienes el apoyo del regulador y no tienes ni nada que te pueda apoyar. Claro, es que además el tema de la regulación en las instituciones, etcétera, aunque puede haber un debate de si más, menos, o si las instituciones deban ser públicas o privadas, me da igual, pero debe haber instituciones y reglas, y sobre todo en asuntos de dinero, porque
y podemos entrar a debatir si hay veces que esas reglas y esas normativas son demasiado estrictas o no. En el tema de la gestión, por ejemplo, de activos, hay veces que hay normas que encorsetan demasiado al gestor y, por lo tanto, a lo mejor no tiene tanta posibilidad de hacer un trabajo mejor como si fueran de otra manera. Pero debe haber algo, porque también están para proteger. Y si no hay normas, hay caos y se abre el campo para que gente que quiere estafar, me da igual que este en particular lo sea o no, pero si no va a haber otra gente que sí. Y, bueno, pues que no tengan campo de actuación. Entonces, es bueno que haya normas y la gestión de activos debe estar bajo el paraguas de la regulación y de unas instituciones y bajo esa protección, porque nos arriesgamos a esto, ¿no? Independientemente de que en este caso concreto sea al final no quede en nada o realmente haya tenido un ánimo de estafar o no. Entonces, claro, el mensaje para el inversor es, tío, si es que siempre pasa lo mismo, me da igual que haya estafa o no. Cuando te vas a cosas muy límites, las probabilidades de pegarte un tropezón son enormes. Y este es el mensaje, yo creo que coincidimos, ¿no? Independientemente de esto que es un caso abierto, ya veremos cómo termina, claro. Totalmente. De hecho, te diría más, Enrique. Tú fíjate la diferencia para un ahorrador de haberse metido en un Crypto Spain o de haberse metido en unas preferentes. En ambos casos ha habido un problema enorme, que Eso es es, cierto. oye, he perdido, vamos a ponerlo fácil, he perdido todo lo que he invertido ahí, pero en un caso, las preferentes, tienes al regulador, tienes a los tribunales e incluso puedes ir contra el emisor, etc., etc., y se ha recuperado una parte, sino todo. Y también os diré, en circunstancias en las que porque se decía, bueno, por desconocimiento se ha vendido este tipo de productos de forma fraudulenta porque el inversor no conocía dónde se metía. Bueno, hay de todo. Hay gente que sí sabía perfectamente dónde se metía y aún así se les ha metido dentro del saco de los que, uy, yo no sabía nada y ha recuperado buena parte o todo el dinero. Igual, la justicia o injusticia siempre hay que verla desde las dos perspectivas de los involucrados, ¿no? No siempre todo lo que pasa es justo. Ojalá fuera así, pero me temo que no. Pero fíjate en la diferencia. En un caso como puede ser este, que desde luego, vamos, yo no opino si es lícito o no lo que estaba haciendo y demás, pero claramente pues estamos viendo que no estaba dentro del marco de la CNMV y por otro lado... Él también es que estaba radicado, yo creo que en Madeira, él como tal, y yo creo que la empresa la tenía en otro país. O sea, quiero decir que en España realmente ahí no tiene... Con más motivo. Por supuesto, pero con más esto motivo. Es una investigación, no es como... Claro. Esto es una investigación que va ya más de Europa y tal, porque... Que no es, claro, y que no es... Y que estas cosas no son nada sencillas y llevan mucho tiempo y llevará años hasta que se sepa realmente lo que realmente ha sucedido, ¿no? Pero fíjate la diferencia entre unas preferentes aceptando y además siendo las cosas como son, las cosas que se hicieron bien, las cosas que se hicieron mal, tanto por ahorradores como por emisores, y en un caso como este. Pero el resultado para el inversor no es el mismo. Y esa protección que tú estabas diciendo, yo creo que sí es importante. Que sí que es importante. Dentro de este marco. Meto una cuñita simplemente. Claro, uno de los mensajes también que tienen este tipo de seductores, ¿no? De este tipo de inversiones al límite, es precisamente ir en contra del establishment, ¿no? O sea, de alguna manera, con las preferentes y tal, pues el regulador no lo hizo bien, miró para otro lado. Entonces, claro, son argumentos perfectos para decir, ¿veis? O sea, esto no funciona y está mal, hay mucha corruptela, hay tal. Y sí, o sea, no niego la mayor. Pero es que aún así, claro, te estás yendo a un planteamiento límite que incluso teniendo una buena fe de fondo puede salir mal. O sea, intenta quedarte en un término medio. Sí, que la regulación es mejorable, que puede haber intereses ocultos, incentivos perversos para no hacerlo bien, para favorecer ciertas OPVs o emisión de bonos, sin duda. Y que el regulador a veces está más pendiente de los intereses políticos que realmente mirar en el inversor particular. Sí, sin duda. Y habrá que criticarlo y habrá que trabajar por ello. Pero debe haber un marco. Porque si no, un marco. O sea, critiquemos el marco, pero sin marco, en fin. Hay muchas regulaciones, muchas capas regulatorias. El otro día incluso pues gente lo sufre en valoraciones. Entonces, el problema es, sí,
oye, que nos ha costado a todos certificarnos con la CNMV o con el Banco de España y estar en regla. Y aún así nos podremos equivocar y salir mal, ¿no? Eso está claro. Pero lo que dices, al final el inversor tiene un salvoconducto Protección. para poder, Eso una es. protección. Que es verdad que en el caso de las preferentes, las primeras funcionaron muy bien, la gente que se metió en las segundas lo dijo, uy, yo no sé nada. Y dices, hombre, si vienes de unas primeras que te han ido muy bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso fue en los primeros exceptores del MiFID y hemos tenido MiFID 1, MiFID 2, MiFID 3 y cada vez, o sea, MiFID 2, vamos a otra tercera regulación y al final más regulación, ¿no? Pero bueno, evidentemente, como ha dicho Juan Ignacio, si está regulado, pues tienes protección, si no estás regulado no tienes Claro. protección. Y en España ha habido muchos casos, como los que he mencionado, que la gente intenta... Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que dice, joder, si yo voy a conseguir un 4, un 10, un 8 con regulación, pues me voy a uno que me da un 50 y yo soy más listo. Bueno, pues aviso a los listos. Yo aquí lo haría para que todo esto que estamos diciendo no choque con las creencias, de golpe con las creencias que todos tienen, por darle una puerta abierta a la gente que en caso de hacer este tipo de inversiones, que solo sea una parte reducida de tu patrimonio. Sí, O sea, un 5%, un 2%, venga, un 7%, claro. pero no más. ¿Quieres Que si probar? sale mal, que no te arruine, ¿no? Porque estoy convencido que en esto habrá gente que habrá metido todo el dinero, porque era muy seductor. Digo por dejar una puerta abierta y lo que hablamos un poco en privado, Sí. porque si no la gente Pero, va a volver a cometer el mismo error. Bueno, por lo menos tropiézate, pero bueno, pequeño, poquito, con pero una piedra fíjate, pequeña. la legislación, que a lo mejor la hemos criticado, también ha beneficiado en algo, porque hasta ahora uno de los activos que no tocamos mucho, porque siempre hablamos de la renta variable y de la renta fija, son los alternativos, ese private equity, ¿no? Y que hasta noviembre del año pasado, pues eran inversiones de 100.000 euros, luego, por lo tanto, era muy difícil entrar, ¿no? A todo el mundo. La nueva regulación ha dicho que son 10.000. Es verdad que hay alguna limitación más, pero fijaros que han bajado ya 10 veces y eso evidentemente deja la puerta abierta a que más gente pueda meterse en esos productos más arriesgados, ¿no? En teoría, más ilíquidos, como ese private equity, esas infraestructuras, ese real estate, pero que al menos esté regulado. Y como tú bien dices, Enrique, siempre con moderación. Siempre con moderación. Siempre. Yo no sé si os conté la anécdota de una persona con la que hablé, no diré datos y tal, pero que tiene mucho dinero, muchos millones, ¿no? Y que me comentaba que uno que él conocía le había planteado la posibilidad de gestionar ese capital. Y yo le decía, bien, fantástico, pero coño, que hable con una gestora y que plantee la construcción de un vehículo, un fondo de inversión. Bueno, es que él me ha dicho, pero es que tiene la posibilidad. Si tiene el capital, esa persona no va a tener problema en hablar con una gestora, contigo, para que tú de la mano os constituya un fondo de inversión. Una gestora, si le llevas patrimonio y tienes detrás una idea y tal, te lo van a facilitar. Por lo tanto, entre la opción de hacerlo bien y hacerlo mal, si él te plantea la opción de hacerlo mal, desconfía, es que blanco y en botella. Si es que, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Y aún así es un tío con mucho dinero, que si ha hecho mucho dinero es un tío, porque tonto no es. Es un tío que sabe hacer dinero, que sabe hacer riqueza, que es espabilado. A lo mejor eso no quiere decir que sepa de inversiones, ¿no? Pero, joder, hay cosas de sentido común. Y hablábamos antes, ¿no? Todo el mundo piensa que tiene sentido común, ¿no? Pues probablemente no es así. Pero bueno, no sé, me parecía un tema interesante por muchos Lo debates, ¿no? es, y te digo más, yo creo que habrá que hacerle seguimiento para ver cómo va evolucionando porque se sabrán y se conocerán muchas cosas según vaya pasando el tiempo y a día de hoy pues probablemente se sabe la mitad de la mitad, ¿no? Sí, yo tengo la sensación, aquel que no tiene nada que ocultar, que iba a declarar a Hacienda todo lo que pudiera ganar o perder o lo que sea, que No le va a pasar escriba nada. al buzón de contacto que ha dado el CryptoSpain, que está en YouTube, o sea, el vídeo está en YouTube y tal, y que escriba, porque él matizaba que el que escriba, en ese momento Hacienda ya tiene constancia de que existe. Claro, Hacienda quiere ver qué hay ahí, porque hay mucho blanqueo de capitales, de tal, Claro. y quiere tener en cuenta quién está evadiendo o eludiendo, da igual, pero él quiere saber si hay algún tipo de evasión para fiscalizarlo. Bueno, el que no tenga nada que Pero sí, ocultar, creo que no si no pierde tiene nada en nada que ocultar, escribiendo, diciendo, oye, yo he cúbrete invertido y ya 100.000 está. y tal, porque si Y ya está. realmente hay activos reales debajo, eso se liquidará. Y si se liquida, Claro, se va a repartir a los inversores. Y si tienen un contrato exacto. privado
donde figure que estos son los acuerdos de la gestión y tal, que lo faciliten, van a tener que tributar, pero además creo que pueden tener hasta suerte, porque imaginad que tienen una bolsa cuando liquiden de 10 millones. Pero la mitad de los inversores no dicen nada, porque prefieren perder el millón que han invertido. Bueno, pues esos 10 millones se van a repartir entre la mitad. Probablemente tengo la sensación de que si todo va bien, muchos van a poder recuperar su inversión, igual dentro de 5 años. Fíjate que luego van a estar durante mucho tiempo bajo la lupa de Hacienda por seguro, todo lo claro. que hagan. Eso es seguro. Vamos, Seguro. ese es Pero bueno, oye, que seguramente hay gente... A ver, todo el mundo, yo he visto las imágenes que hizo en Madrid y había 5.000 personas, o sea, una locura, eso parece un concierto de los Rolling. Estoy convencido que de allí la mitad son gente ahorradores que tiene dinero que simplemente se han dejado seducir por como lo de los sellos, como lo del otro, como lo de la moto. Tengo la sensación de que han visto una oportunidad de ganar dinero y la posibilidad de no tributar. Pero a día de hoy le dicen, oye, que vas a tener que tributar. Bueno, pues tributo, prefiero recuperar mi inversión y tributar que perderlo todo, ¿no? Tengo la sensación, vamos, que no todo el mundo sería allí evasores. No, pero fíjate que un inversor vaya a un asesor patrimonial para que lleve su capital es como si fuese una cosa así, y sin embargo se fían de cualquier otra cosa que evidentemente le van a dar unas rentabilidades mucho mayores, como 4 o 5 veces más que le pueden dar de una manera regulada. O sea, evidentemente los perros no se atan con longanizas y los duros a pesetas pues no se pueden, no existen. Es muy complicado, pero es naturaleza humana, ¿eh? Naturaleza humana. Sí, recordad incluso que gente más gorda ha caído, como el tema de Madoff, porque Madoff es algo similar, ¿no? Y bueno, recuerdo, creo que fue Borrell, no quiero ahora equivocarme con el tema también de Forex, un político también, catalán, creo. También cayó. No sé si fue él, igual ahora me estoy columpiando y estoy... Sí, no, fue Borrell. También cayó. Cayó en una de estas. A ver, que es natural, alguien que se supone muy informado, ¿no? Yo creo que la gente no tiene que sentir tampoco vergüenza porque todos hemos cometido errores y hemos hecho tonterías, pero bueno, se aprende, o sea, se aprende y ya está, no hay otra, pero que, joder, intentemos también trasladar este mensaje de sentido común, ¿no? Que aunque te puedas fiar mucho de esa persona y realmente hubiera un fin honesto de gestión y de tal, tío, es que hay fuerzas de la naturaleza llamadas normativa, regulación, poder o lo que sea, que vivimos en este mundo. Podemos intentar cambiarlo, pero ¿qué hay? El titular que se le podría dar, claro, lo que ha dicho Juan Ignacio, regulación es protección, y ya está. Sí, en fin. Bueno, lo seguiremos porque es un tema y ha afectado mucho. Ojo, estamos hablando, los que nos escuchen de Latinoamérica y tal, es que aquí ha pegado muchísimo en redes sociales, un montón de gente, sobre todo gente relacionada con la gestión, con la inversión, con el trading y tal, pues que al final te termina saliendo, ¿no? Pues son vasos comunicantes, el dinero, ¿no? La ilusión, la fiscalidad, las criptodivisas. En el mundo cripto también ha pegado mucho por el tema del uso también de este tipo de activos digitales, ¿no? Para eludir y tal. Entonces, claro, lo conoce muchísima gente. Estamos hablando de un tipo que además por este club, por pertenecer simplemente a él, cobraba 2.000 euros la cuota anual. ¿Anual o cada 2 años? Ahí tengo duda. Pero bueno, 2.000, ponle que se han metido 1.000 personas, ¿no? Que se metieron un montón. Bueno, pues la facturación que simplemente como membresía el tío factura es la leche, ¿no? Y muchísima gente. Estamos hablando de, en fin, un montón de personas. Salieron un montón de podcasts, de vídeos, entrevistándole. Claro, el mensaje es muy interesante porque al final es como va eso, ir contra el status quo, contra los políticos, el fuera Hacienda, ¿no? Vivimos en un entorno donde los impuestos cada vez son más onerosos y bueno, todo el mundo pues quiere pagar lo menos posible. Bueno, en fin, todo eso es muy seductor, que ojo, que no niego el interés y que es necesario a veces, ¿no? Gente disruptiva que quiera cambiar las reglas, pero que sepamos, bueno, pues que a nivel de inversión y tal, pues nos metemos en un terreno que puede tener estas consecuencias. Mantanosillo. A ver cómo va. Sí. Pues nada, chicos. ¿Algún último comentario? Nos despedimos simplemente, Juan Ignacio. Nada, pues hoy tenemos vencimiento trimestral de derivados, pues nada, habrá que estar muy pendiente qué es lo que sucede. Pero nada, un placer como siempre este ratito con vosotros y nada, la próxima semana esperemos que continuemos con otra charla, otra tertulia. La próxima semana hablaremos del gobierno. Sí.
había un programa de esos. Los que somos Eso boomers es. ya no, pero los jóvenes dirán, ¿de qué está hablando? ¿No? Bueno, la semana que viene haremos programa y a ver si vamos anunciando cositas que, bueno, que tenemos en mente para ir haciendo y tal, ¿no? Sí. De cara al otoño, Exacto. invierno y primavera. Exacto. O sea que, bueno, poquito a poco, poquito a poco. Bueno, chicos, pues Muy nada, bien. buen fin de semana, que descanséis y nos vemos la semana que viene. Igualmente. Chao, Chao. chao. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Adiós.